Muy buenas noches. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de nuestro curso de contratos atípicos. En el video anterior pudimos observar la teoría general de los contratos enfocada en la aplicación a los contratos atípicos. El día de hoy ya entraremos en materia a explicar algunos de los contratos atípicos vistos durante el curso. Para empezar, empezaremos señalando las fuentes de derecho de los contratos atípicos. Como bien lo mencionamos en alguna oportunidad, los contratos atípicos son eminentemente de origen comercial, ya que son las relaciones comerciales las que dan lugar a nuevas formas de negocio o a nuevas dinámicas del mercado. Es por ello que en el Código de Comercio encontramos las fuentes que nos van a aplicar a estos contratos. La primera de ellas es la ley mercantil. Pues debido al principio de especificidad de aplicación de la ley, este es el código llamado como a suplir toda la normativa o a brindarnos todos los conceptos jurídicos por los cuales nos vamos a regir. El segundo de ellos son las disposiciones civiles, vía analogía. ¿Por qué? Porque en el Código de Comercio hay algunos vacíos o de acuerdo a ciertas situaciones específicas vamos a encontrar algunos vacíos que no encuentran su respuesta en la ley comercial. Por ello, vía analogía vamos a tener las disposiciones civiles que sean aplicables. Y por último, las estipulaciones contractuales son la tercera fuente de derecho y sin embargo son la más importante. ¿Por qué la más importante? Porque aquí aplica un principio y es el de la voluntad de las partes que reza que el contrato es ley para las mismas. El contrato es ley para las partes, por ello que sea como la ley predominante o por excelencia de los contratos atípicos. Al no tener una ley que nos reglamente o nos regule como lo que sucede en un contrato típico o nominado, vamos a tener que guiarnos bastante por las disposiciones contractuales siempre que no sean contrarias a una ley mercantil o civil imperativa o categórica, porque entendemos que las supletivas pueden ser modificadas o pactadas en contrario. Vamos adelante. Una vez configurado el contrato atípico, necesitamos unos criterios de regulación o de interpretación de estos contratos. Entonces, encontramos que existen 4 variantes o 4 vertientes de la doctrina al respecto y son los siguientes. Observarlos a través de los principios generales de las obligaciones. El segundo es la teoría de la absorción. El tercero de la combinación. Y el cuarto de la aplicación análoga. Para no concentrarnos demasiado en este punto, esto no es otra cosa que tomar figuras contractuales de contratos típicos o nominados y buscar soluciones de acuerdo a esas figuras contractuales más cercanas, bien sea combinando otros tipos de contratos típicos o aplicando analógicamente el que más se parezca o subsumiéndolo en un contrato típico como tal. Sin embargo, para el caso colombiano, la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado un criterio de interpretación y regulación de estos contratos, el cual despliega 3 subreglas o 3 vertientes, que van a ser en gran medida el contenido de la doctrina internacional. ¿Cuáles son estas? A, la voluntad de las partes. Esto en consonancia con el principio de la autonomía de la voluntad y el que el contrato es ley para las partes. B, es decir, en este primero nos vamos a guiar y vamos a pretender buscar qué querían contratar o pactar las partes una vez firmado el contrato. Es decir, la verdadera intención que se pueda deducir del texto del contrato. La siguiente, las normas generales aplicables, bien sea comerciales o civiles cuando proceda. Y por último, los tipos contractuales afines, que es un poco lo que veníamos mencionando de la doctrina en general. Ahora sí bien, entremos en materia respecto de algunos contratos atípicos. En esta oportunidad vamos a abarcar solamente 3. Hay más y para una próxima oportunidad vamos a desarrollar los siguientes. Por ahora vamos con el contrato de distribución, el contrato de concesión comercial y el contrato de franquicia. Vamos a analizar estos 3 contratos a la luz de estas 6 categorías. La primera de ellas, definición o origen, sujetos contratantes que forman el vínculo contractual, las características propias de cada uno de esos contratos, los elementos esenciales que son requeridos para que nazcan o para que existan o se configuren, las obligaciones que se contraen
básicamente por las partes en ese tipo de contrato y las formas de terminación. Tanto características como forma de terminación vamos a ver que son muy parecidas, las vamos a dejar al finalizar. De acuerdo al tiempo vamos a extender o no el análisis de esas dos categorías. Empecemos por el contrato de distribución. El contrato de distribución tiene su origen en que las fábricas con una gran operación o con un gran desarrollo de su operación y especificidad en la fabricación necesitan de otro sujeto en el mundo de los negocios que se encargue de llevar ese producto a la cadena de distribución. Por eso encontramos un sujeto contractual llamado productor o fabricante que va a contratar con otro sujeto llamado distribuidor, y ese sujeto distribuidor se va a encargar de tomar las mercancías o los servicios en algunos casos de ese fabricante para llevarlos a un mayorista. En este caso nos damos cuenta que tiene inmerso una categoría especial, y es que el distribuidor es una persona jurídica que se entiende con mayoristas. Es decir, un distribuidor normalmente o regularmente no llega puerta por puerta entregando el servicio o entregando el producto. Este distribuidor lo que hace es a su vez entregárselo a los mayoristas, y esto es lo que obtiene el fabricante, una persona jurídica con conocimiento del mercado que va y entrega sus productos a los mayoristas, quienes a su vez sí lo distribuyen a sus consumidores finales. Tenemos por acá los sujetos contratantes, ya lo dijimos, un fabricante y un distribuidor. Las características vamos a analizarlas más adelante, y las obligaciones de las partes. Bueno, empezando tenemos una obligación de suministro por parte del fabricante hacia el distribuidor. Sin embargo, la mayoría de obligaciones van a estar en cabeza del distribuidor, que es quien tiene que proveer un espacio para recibir las mercancías, es quien tiene que disponer de una logística para repartir estas mercancías, un personal, y su ganancia o su negocio se encuentra en un margen de reventa. ¿Qué nos significa esto? Que no hay una relación laboral o no hay un vínculo mediante el cual el fabricante pague al distribuidor. No, las utilidades surgen a raíz de esa actividad comercial donde él tiene un margen de reventa. El ejemplo más típico de esto para nosotros podría ser la distribución de papas Margarita en Bogotá. El fabricante no tiene la logística, o por cuestiones de operación no le es cómodo o factible distribuir su producto, contrata con otra persona jurídica comerciante que lo lleva a los mayoristas, y esta persona se encarga de, con un margen de reventa, hacer toda esta operación. ¿Qué otra característica encontramos? Que el distribuidor tiene su propio personal, que el distribuidor opera por su cuenta y riesgo, que el distribuidor, en caso de que no haya ganancia o no haya venta de los productos, no tiene ganancia también para sí, es decir, su trabajo opera por su cuenta y riesgo. Vamos con la siguiente categoría o con el siguiente contrato, que es el contrato de concesión comercial. Este contrato se da muy hacia la parte de la fabricación de productos que necesitan un servicio postventa. El ejemplo típico de ellos es el concesionario de vehículos, tanto de motos como de carros. ¿Qué encontramos? Que existe un fabricante, llámese Toyota, BMW, Mercedes, que entrega su producto a un concesionario. ¿Qué va a hacer el concesionario? Va a asumir un tipo de obligaciones, lo cual es llevar este producto al consumidor final. En esta oportunidad sí nos entendemos con el consumidor final, y este consumidor final va a entenderse con el concesionario para temas de garantía, de mantenimiento, de repuestos, de postventa, de reventa. Eso es prácticamente la principal diferencia de cara al contrato de distribución simplemente. Sin embargo, si nos damos cuenta, hay también una especie de distribución, solo que estos tintes de a quién le dirigimos el producto, cómo lo hacemos y qué obligaciones reposan en cada una de las partes son las que nos van a marcar la diferencia entre un contrato y otro. La definición origen, bueno, hay fábricas de marcas muy reconocidas a nivel global que necesitan operar a través de concesionarios que facilitan su operación hacia el consumidor final y todo el servicio de mantenimiento garantía.
Obligaciones de las partes. El concesionario tiene que supeditarse o sujetarse a las disposiciones del fabricante en cuanto al uso de la marca, en cuanto al uso de la publicidad, en cuanto a los precios, en cuanto al servicio, en cuanto a las formas de cómo y qué tanto hace dentro de su operación. Dentro de las características que vamos a mencionar brevemente ahora, es un contrato de adhesión, donde el concesionario simplemente se adhiere a los términos y condiciones del fabricante. Vamos a adelantar rápidamente. Para el contrato de franquicia, uno de los más comunes en las últimas décadas, en los últimos años, se ve mucho en el sector comidas, en el sector alimentación. ¿Por qué? Porque es un contrato que nace de que marcas hacen una publicidad a nivel global, le crean un gran marketing a sus productos, pero ellos no tienen la capacidad de operar a nivel global. Entonces necesitan de un inversionista que se llama franquiciante, que va a invertir su dinero para llevar ese producto a sus consumidores, lo cual va a tener una obligación, y es que va a tener que comprar esos suministros a su franquiciante, pero las obligaciones más importantes están en cabeza del franquiciante, mejor, hacia el franquiciado, que es transmitir unos conocimientos, transmitir muchas veces propiedad intelectual sobre sus recetas, sobre su saber hacer o know-how, y esto es lo que su franquiciado va a explotar. Producto de ello le va a entregar unas regalías. Esas regalías tienen diferentes modos de adquirirse. Las primeras son unas regalías de entrada o de adquisición de la franquicia. Las siguientes son unas regalías por concepto de publicidad, y hay otras por concepto de ventas o de tracto sucesivo a medida que se avanza en la operación. Para finalizar, vamos a mencionar características y formas de terminación que son transversales a estos tres contratos, porque el tiempo nos es breve. Las características: son contratos bilaterales, son contratos onerosos, todos son a título cuantioso, son contratos consensuales, son contratos atípicos o innominados, también son contratos de tracto sucesivo, y para el caso del contrato de concesión comercial y de franquicia vienen siendo contratos de adhesión, donde la parte débil, por así decirlo, es la parte que está distribuyendo o adquiriendo la franquicia. Y por último, la forma de terminación de estos contratos es como la de la mayoría de los contratos, bien sea por vencimiento del plazo, bien sea por la terminación del contrato. Entonces bien puede ser por el vencimiento del plazo. Como ustedes saben, una de las cláusulas de todos estos contratos es que tienen un periodo definido. La siguiente puede ser porque una de las dos partes se insolventa o fracasa o se liquida, o porque uno de los inversionistas simplemente desaparece. Entonces vamos a encontrar esas formas de terminación del contrato. También puede ser por decisión unilateral o por mutuo disenso. Entonces eso es todo por hoy. En la siguiente sesión vamos a ver los siguientes contratos atípicos. Muchas gracias.